Bienvenidas y bienvenidos a Sabiduría en Resumen de nuestro canal A Libro. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, fíjate, se escribió en 1925, hace casi un siglo, Uf, muchísimo tiempo. pero sigue dando de qué hablar. El juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel Shinn. La idea central es, bueno, bastante llamativa, ¿no? ¿Y si la vida no fuera esta lucha constante que a veces sentimos? Mm, ¿Y si fuera más bien como un juego? Uno con reglas, que si las aprendemos, podemos, bueno, aprender a jugar y quizás hasta ganar. exacto, esa es la propuesta. Es una perspectiva diferente, ¿verdad? Shin dice que hay como unas leyes espirituales, universales, que funcionan como las reglas de este juego. Leyes espirituales. Sí. Y que si las entendemos, si las aplicamos conscientemente, podemos influir en nuestra realidad. Podemos atraer prosperidad, amor, bienestar, lo que busquemos. Hoy la idea es justamente explorar esas reglas, ¿no? Ver cómo sugiere ella que juguemos. Suena como que necesitamos el manual de instrucciones, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son esas reglas básicas de este juego de la vida, según Shin? Pues el punto de partida, lo fundamental, es entender la dinámica básica que propone. Ella ve la vida como un juego de dar y recibir. O sea, lo que tú mandas al mundo, Ujú. en pensamiento, en palabra, en acción, eso mismo te regresa. Shin usa la imagen de un boomerang, ¿viste? Un boomerang, claro. Si lanzas odio, te vuelve odio. Si lanzas amor, te vuelve amor. Es como una ley de retorno. En otras tradiciones le dicen karma, ¿no? Pero la idea central es que no es cuestión de suerte. Ah, no es azar. No, para nada. Es una consecuencia directa de nuestras propias vibraciones, de lo que emitimos. Entendido. Una especie de eco cósmico, digamos. Pero, a ver, ¿cómo controlamos eso que emitimos? Mencionas pensamientos, palabras. Eso es un montón. Exacto. Y ahí, justo ahí, entra un concepto que para Shin es, bueno, clave. El poder de la imaginación. ¿La imaginación? Sí. Ella la llama, fíjate qué curioso, las tijeras de la mente. Tijeras de la mente. Suena potente. ¿Por qué tijeras? Porque dice que la imaginación está todo el tiempo recortando las imágenes que tenemos dentro, en la mente. Y esas imágenes que sostenemos, pues tarde o temprano se proyectan afuera, se hacen realidad. O sea, lo que imagino vívidamente termina pasando. ¿Tienes algún ejemplo de cómo funciona esto según ella? Sí, cuenta uno bastante, impactante. Un hombre que desarrolló un miedo, pero un miedo obsesivo, a contraer una enfermedad muy rara. Mm, Leía sobre ella, pensaba en ella, sin parar, se imaginaba enfermo. Y bueno, al final esa imagen mental tan fuerte se manifestó. Terminó enfermando y, según cuenta Shin, murió justamente de eso, víctima de su imaginación distorsionada como ella la llamó. qué fuerte. Eso implica una responsabilidad enorme sobre dónde ponemos el foco mental, ¿no? ¿Y cómo sugiere Shin que manejemos este poder? Digo, para no terminar recortando desastres. Claro, para dirigir esa imaginación, ella como que divide la mente en, digamos, tres partes o departamentos. A ver, Primero está el subconsciente. Lo describe como poder puro, sí, como energía, pero sin dirección propia, como el vapor o la electricidad, dice ella. Necesita que lo dirijan. entiendo. Y este subconsciente graba todo lo que sentimos muy fuerte o lo que imaginamos muy claro. Y lo ejecuta, al pie de la letra. Y aquí viene lo crucial, no tiene sentido del humor. ¿Cómo que no tiene sentido del humor? No, ni tampoco razona. Toma todo literal. Una orden es una orden. O sea que si bromeo con algo negativo, ¿lo puede tomar en serio? ¡Qué vértigo! Exacto, hay que tener cuidado. Luego está la mente consciente. La que usamos ahora, digamos. Esa misma. La mente de todos los días, la racional, la que mira para afuera, ¿no? Shin a veces la llama mente mortal o carnal, ¿Por qué? porque tiende a ver y aceptar lo que parece ser la realidad. La limitación, la enfermedad, la pobreza. Y esas ideas son las que muchas veces imprime en el subconsciente. Ya veo. El consciente mira, percibe el problema, y el subconsciente dice, ok, recibido, y lo ejecuta sin preguntar. ¿Y la tercera mente? La tercera es el superconsciente.
Esta es como la mente de Dios dentro nuestro, el lugar de las ideas perfectas, la fuente de la inspiración, de la intuición. Ahí está lo que Shin llama nuestro diseño divino. Diseño divino. Sí, como el patrón perfecto y único para la vida de cada uno. Me quedé pensando en eso del subconsciente que toma todo literal. Recuerdo haber leído una anécdota, quizás del libro, sobre una mujer que de niña jugaba a ser viuda. Ah, sí, la recuerdo. Se vestía de negro y todo, ¿no? Y años después se casa súper enamorada, feliz, pero enviuda pronto. Es como si esa imagen, que grabó tan fuerte de chica, aunque fuera jugando, ¡pum!, se manifestó. Es impactante pensar en ese poder que tenemos ahí dormido, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, cómo una imagen que sostenemos, aunque sea sin querer o jugando, se graba y, bueno, puede manifestarse. Y conecta justo con eso del diseño divino. Ajá. Chin insiste mucho en que cada uno de nosotros tiene un propósito, un lugar único en la vida que nadie más puede llenar. A veces ese ideal nos parece como muy lejano, ¿no? Inalcanzable, pero es hacia allá a donde nos guía la inteligencia infinita, si la dejamos. Por eso es tan importante buscar alinearnos con ese plan perfecto en vez de forzar nuestros deseos específicos. Sobre todo en las relaciones, dice ella. ¿Cómo es eso de forzar deseos específicos? ¿En qué sentido? Cuenta el caso de una mujer que fue a verla. Estaba obsesionada con casarse con un hombre en particular. Llamémosle A.B. para... Ok, a ver. Se le explicó que fijarse así en una sola persona podía ser una forma de limitar el plan divino, o incluso, ir contra la ley espiritual si esa persona no era la correcta para ella. ¿Entiendes? Claro, como forzar una pieza que no encaja. Exacto. Entonces, la recomendación fue cambiar la petición. En vez de pedir por A.B., que pidiera Espíritu Infinito, abre el camino para el hombre correcto, la selección divina. Cambiar el enfoque. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? Totalmente. Al empezar a afirmar eso, la mujer cuenta que de repente A.B. ya no le parecía tan maravilloso. Mira, tú. Y al poco tiempo conoció a otro hombre que sí que encajaba perfecto con su ideal. Se enamoraron. Shin usa esto para explicar la ley de la sustitución. ¿Ley de la sustitución? Sí, al enfocarse en la idea correcta, o sea, la selección divina, esta idea desplazó a la incorrecta, que era A.B., y no hubo pérdida. Al contrario, fue una ganancia. Es fascinante. Cómo una frase, una palabra puede cambiar todo el panorama, ¿no? Según Shin, claro. Ella le da un poder tremendo a las palabras. Absolutamente. Una de sus frases más conocidas es: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Advierte muchísimo sobre las palabras ociosas, esas que decimos sin pensar, ¿viste? Ajá. Cuenta la anécdota de una mujer que estaba, harta de las tareas de la casa, y repetía, estoy tan cansada de esto, ojalá viviera en un baúl. ¿En un baúl? ¡Qué ocurrencia! Sí. Con el tiempo, sus circunstancias cambiaron de tal manera que terminó viviendo en un lugar súper chiquito, muy limitado, casi como si estuviera simbólicamente metida en ese baúl que tanto pidió. No me digas. ¡Qué ejemplo tan gráfico! Y supongo que esto aplica también a las bromas, por lo que decías del subconsciente. Justamente, relata el caso de una mujer con mucho dinero que siempre bromeaba diciendo que se estaba preparando para ir al asilo de pobres. ¡Qué broma! Lo decía riéndose, ¿no? Pero la imagen de pobreza, de carencia, se fue grabando igual en su subconsciente. Años más tarde, su situación económica dio un vuelco terrible y casi termina en la miseria que tanto había mencionado. Aunque fuera en chiste. Nuestras palabras, insiste Shin, son vibraciones. Crean nuestra realidad constantemente. Entonces, es como si estuviéramos todo el tiempo creando leyes para nosotros mismos, con lo que decimos. Como esa gente que siempre dice, nunca tengo suerte, o a mí siempre me pasa lo peor. Exactamente. Shin menciona a un hombre que siempre, pero siempre, perdía el autobús, mientras que su hija siempre lo alcanzaba. Cada uno había creado su propia ley personal con sus dichos. Claro. Pero, y esta es la buena noticia, así como las creamos, las podemos cambiar. Ella propone usar afirmaciones conscientes, poderosas, para como romper esos discos rayados del subconsciente.
Una especie de reprogramación mental sería. Sí, algo así. Sugiere declarar en voz alta y con fuerza, algo como, ahora destruyo y demuelo, con mi palabra, todo registro falso en mi mente subconsciente. Uf. Que regresen al polvo de su nada original, pues surgieron de mis propias vanas imaginaciones. Ahora creo mis registros perfectos a través del Cristo interior, los registros de la salud, la riqueza, el amor y la perfecta autoexpresión. Usar la palabra para demoler lo viejo y construir lo nuevo. Es una idea potente, ¿eh? Y bueno, si esta idea les está resonando a quienes nos escuchan, les invitamos a que le den me gusta a este análisis. Compartirlo también puede ayudar a que más gente se dé cuenta del poder que tenemos en nuestras propias palabras. Totalmente. Y siguiendo con esta línea de crear nuestra realidad, otro pilar del libro es, bueno, la prosperidad y la fe. Shin dice que la fuente de todo bien, la llama Dios, inteligencia infinita, es nuestro suministro, constante, infalible. ¿Nuestro suministro? Sí, y podemos acceder a esa abundancia con la palabra hablada y, esto es crucial, con una fe perfecta. Pero, ¿qué quiere decir con fe perfecta? ¿Solo creer y ya? No es solo creer pasivamente. Shin recalca que la fe tiene que ser activa. O sea, hay que actuar como si ya hubiéramos recibido eso que pedimos. Hay que demostrar la fe con acciones concretas. Actuar como si. Suena un poco a eso de fíngelo hasta que lo consigas, pero con un toque espiritual, ¿no? Podría ser, sí. Cuenta el caso de una mujer que necesitaba, pero ya, $3,000 para evitar una demanda. Estaba desesperada. Me imagino. Le aconsejaron confiar en Dios como su suministro y actuar con fe perfecta. Como era fin de semana y no podía hacer mucho, le dijeron, actúa como si ya tuvieras el dinero. Vete a un buen restaurante, pide un almuerzo caro, muestra una actitud de riqueza. ¿En serio? Parecería lo último que uno haría. Parecía ilógico, pero la mujer lo hizo. Y el lunes por la mañana, justo antes de la hora límite, apareció un primo lejano. Charlaron un poco, él le preguntó cómo andaba de finanzas y le ofreció exactamente los $3,000 que necesitaba. No te puedo creer. ¿Qué historia? Es como preparar el recipiente para que pueda ser llenado, ¿no? Me recuerda esa historia de la Biblia, de los reyes en el desierto que no tenían agua. Ajá. Y el profeta Eliseo les dice, caben zanjas para recoger el agua, antes de que hubiera ni una nube. Esa misma es la analogía que usa Shin. Exactamente. Hay que cavar las zanjas. Preparar el camino para recibir la bendición, actuando con fe. Da otro ejemplo buenísimo. Una mujer buscando apartamento en Nueva York, en una época donde era casi imposible encontrar algo. Uf, sí, complicado. Todos le decían, olvídate, es imposible. Pero ella afirmó, soy un superhombre, así lo dijo, y conseguiré un apartamento. Y aunque la lógica le decía, no gastes plata por las dudas, ella fue y como acto de fe, compró mantas nuevas para su futuro hogar. ¿Compró las mantas antes de tener el depto? Exacto. Estaba cavando sus zanjas, dice Shin. Poco después encontró un apartamento de forma casi milagrosa, superando a un montón de otros solicitantes. Las mantas fueron su demostración de fe activa. Es mantener la visión y actuar como si ya fuera real, aunque todo parezca decir lo contrario. Shin también menciona algo de esto con los israelitas frente a la tierra prometida, ¿no? Que tuvieron miedo de los gigantes. Sí, claro. Dice que en lugar de enfocarnos en los obstáculos, en los gigantes, deberíamos alegrarnos y dar gracias por la meta como si ya la hubiéramos alcanzado en lo invisible. Incluso mientras todavía estamos en cautiverio, dice ella. O sea, antes de ver la prueba física. Es aferrarse a la visión y agradecer por adelantado. Esta idea de la fe activa es muy fuerte. La verdad, nos encantaría saber si alguien que nos esté escuchando ha vivido algo parecido. Pueden compartirlo en los comentarios, ¿no? Sería genial leer esas historias. Sí, anímense. Y muy relacionado con la fe y la confianza, viene otro principio que es fundamental en el pensamiento de Shin, la ley de la no resistencia. No resistencia. Suena un poco pasivo eso, ¿no? Como a resignarse. No, no es resignación en el sentido de, bueno, me doy por vencido ante lo malo. Es más bien dejar de pelear contra eso, dejar de darle fuerza con nuestra oposición.
Shin cita esa frase de la Biblia, no resistáis al mal. Ajá. Y lo compara con el agua. Dice que el agua es súper poderosa justamente porque no resiste, fluye, se adapta y con el tiempo desgasta hasta la roca más dura, ¿no? Es verdad. Resistir una situación negativa, según ella, es como mantenerla pegada a nosotros. Le damos energía. El mal, dice Shin, viene de nuestra vana imaginación, de creer que hay dos poderes, el bien y el mal, en lugar de creer en uno solo, Dios o el bien. Entiendo. Entonces, en la práctica, ¿cómo se aplica? Si alguien nos está haciendo la vida difícil, ¿simplemente lo dejamos pasar? ¿Cómo es? De ser pasivo. La clave es cambiar nuestra reacción interna. Shin cuenta que un metafísico que conocía recomendaba bautizar cada situación difícil, cada fracaso aparente, como éxito, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarla como éxito. Sí, como una forma de transmutar la energía de la situación. Pone el ejemplo de una mujer que se sentía aplastada, empobrecida por la negatividad de un socio que solo hablaba de deudas y problemas. Al principio, ella se resistía internamente, lo culpaba, sufría. Pero cuando aplicó la no resistencia, dejó de luchar mentalmente contra él. Empezó a bendecirlo internamente y a afirmar que esa situación era para su bien. ¿Y qué pasó? Bueno, poco después, a través de una conexión que hizo este mismo hombre, ella recibió una suma importante de dinero. Y él, armoniosamente, se mudó a otra ciudad. Al no resistir, la situación se disolvió, y de forma favorable para ella. O sea, cambiar la percepción interna para que cambie la realidad externa. Y también menciona el miedo en relación a esto, ¿verdad? Hay un ejemplo con una escalera. Sí, ese es muy claro. Una amiga suya tenía pánico, pero pánico de verdad, a pasar por debajo de escaleras. Creía que daba mala suerte. La típica superstición. Claro. Shin le dijo que eso era creer en dos poderes, el bien y la mala suerte. Y que para afirmar su fe en un solo poder, Dios, le recomendaba que deliberadamente pasara por debajo de la próxima escalera que viera. Uf, un desafío. Totalmente. Poco después estaba en el banco y justo una escalera bloqueaba el paso a su caja de seguridad. Dudó, obvio, pero recordó el consejo y decidió enfrentar su miedo, el león en el camino, como dice Shin. Cuando volvió, ya decidida a pasar por debajo, la escalera ya no estaba. No me digas. La conclusión de Shin es: afronta una situación sin miedo y no hay situación que afrontar. El miedo atrajo el obstáculo, la valentía, la intrepidez lo disolvió. Fascinante. Es como si al resistir algo o al temerle, le diéramos más fuerza, más realidad. Exacto. Si huyes de una situación, esta correrá tras de ti, dice Shin. Pone el ejemplo de una mujer que se fue de su casa para escapar de una madre supercrítica, Ajá. solo para terminar casándose con un hombre que era exactamente igual. No. Suele pasar, ¿no? Parece que sí. Tuvo que aprender a manejar esa dinámica, no podía seguir escapando. La clave, insiste Shin, es ponerse de acuerdo con el adversario, rápidamente. Ponerse de acuerdo. ¿Cómo? No en el sentido de ceder o darle la razón si no la tiene, sino en el sentido de dejar de luchar internamente, bendecir la situación, no perturbarse por ella. Y entonces, dice, pierde su poder sobre nosotros. Se transforma o se disuelve sola. Son conceptos que, invitan mucho a mirar hacia adentro, ¿no? A observar nuestras reacciones. Para quienes quieran seguir profundizando en estas ideas y otras parecidas, les recordamos que pueden suscribirse a Sabiduría en Resumen, aquí en nuestro canal A Libro, y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras futuras exploraciones. Definitivamente. Y bueno, dentro de todo este juego de la vida, si hay una carta, digamos, que Shin considera la ganadora, la que se lleva todo, es el amor. El amor y la buena voluntad. Dice que se llevan todas las bazas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto según ella? Lo ilustra con una historia muy potente. Una actriz que tenía una enfermedad en la piel, de esas que dicen incurable. Y claro, eso amenazaba su carrera. Imagínate para una actriz. Terrible. Consiguió un papel importante, tuvo mucho éxito, pero un colega, por envidia, la difamó y logró que la despidieran. ¡Qué feo! Ella sintió un odio, un resentimiento enormes,
Pero en medio de ese dolor, pidió, «Oh Dios, no permitas que odie a ese hombre». Qué difícil pedir eso en ese momento. Muy difícil. Pero trabajó intensamente en soltar ese resentimiento, en cultivar perdón, buena voluntad, y según el relato, en 3 días, su piel sanó por completo. En 3 días. Increíble. La conclusión de Shin, la enfermedad venía de ese resentimiento guardado en el subconsciente. Al disolverlo con amor y perdón, la manifestación física desapareció. O sea, conecta directamente la armonía mental con la salud física. Eso es algo que hoy se habla muchísimo de eso. Totalmente. Pero ella ya lo decía hace un siglo. Afirmaba, por ejemplo, que la crítica constante podía causar reumatismo, porque los pensamientos feos, discordantes, crean como depósitos ácidos en la sangre, decía. Y que los celos, el odio, el miedo, la falta de perdón, podían generar tumores, otros problemas. Su premisa era, toda enfermedad tiene una raíz en una mente que no está en paz. ¿Es fuerte? Cuenta otro caso. Una mujer que enfermó gravemente después de comer una ostra, supuestamente en mal estado. Shin le dijo directamente, la ostra no tenía nada. Tú la envenenaste. ¿Contra quién guardas resentimiento? ¡Wow! Directa. Directísima. La mujer admitió que guardaba rencor contra 19 personas. 19. Eso es. Mucho equipaje emocional. Imagínate. Su propia falta de armonía interna, según Shin, fue lo que atrajo esa experiencia negativa. Y concluyó, la falta de perdón es la causa más prolífica de enfermedad. Entonces, la solución que propone es perdonar y bendecir incluso a los enemigos. Exactamente. Bendice a tu enemigo y le robará sus municiones, escribe ella. Es como si esas flechas de negatividad que te mandan, al bendecirlas, se transformaran en bendiciones para ti. Es darle la vuelta. Sí. Narra la historia de una mujer que sufría muchísimo porque el hombre que amaba, al que llamaban el Capi, la había dejado. Estaba consumida por los celos, el resentimiento. Lo típico en esas situaciones, ¿no? ¡Claro! Le aconsejaron que eso no era amor verdadero, que tenía que trabajar en amarlo desinteresadamente, bendiciéndolo donde estuviera, aunque no estuviera con ella. Fue un proceso, durísimo para ella. Pero cuando finalmente pudo sentirlo y decirlo de corazón, que Dios bendiga al Capi donde quiera que esté, liberando todo el dolor. ¿Qué pasó? Él volvió y le pidió matrimonio. La lección que saca Shin es, ningún hombre es tu enemigo. Todos son tus maestros. Nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Aprender a amar y perdonar sin condiciones, como clave para la propia paz y felicidad. Es un mensaje, muy poderoso. Y aquí introduce algo interesante, la ley del perdón. Dice que esta ley incluso trasciende la ley del karma, la de causa y efecto. La trasciende. ¿Cómo? Ser redimidos, liberados de las consecuencias de errores pasados. Podemos invocarla activamente. Decir algo como, invoco la ley del perdón y doy gracias porque estoy bajo la gracia y no bajo la ley del karma. Interesante. Y dice que si cometimos un error en el pasado y ya no podemos repararlo directamente con la persona afectada, podemos neutralizar su efecto haciendo un bien equivalente a otra persona, ahora, en el presente. Qué buena idea esa, una forma de compensar. Y además del perdón, la no resistencia. ¿Qué otras herramientas o guías da Shin para navegar este juego? La intuición. Para ella es fundamental. La llama nuestra guía infalible. Esa enseñanza que viene desde dentro. La famosa corazonada, ¿no? Ese impulso que muchas veces va contra la lógica. La famosa voz interior. Da ejemplos de cómo seguirla. Porque a veces es difícil distinguirla del miedo o del deseo. Sí. Cuenta la historia de una mujer que estaba en una situación económica desesperada. Tenía solo $8. Cuando le preguntó si tenía alguna intuición, alguna corazonada, la mujer dijo, siento que tengo que volver a casa. Aunque su casa estaba lejos y la asociaba con problemas económicos. La lógica diría, quédate en la ciudad a buscar trabajo. Exacto. La razón le decía eso. Pero Shin le insistió, nunca violes una corazonada. La mujer le hizo caso, siguió su intuición, volvió a casa y allí se reencontró con una vieja amiga de la familia, a través de la cual, de forma totalmente inesperada, recibió una suma importante de dinero. ¡Wow!
O sea, confiar en esa guía interna aunque parezca una locura. Requiere valor, ¿eh? Requiere práctica y estar atento. Shin aconseja pedir pistas definitivas al espíritu infinito y estar alerta para reconocerlas. Relata el caso de otra mujer que necesitaba dinero y sintió la fuerte intuición de darle $100 a una amiga que la había ayudado espiritualmente. Dar dinero cuando necesitas dinero. También va contra la lógica. Totalmente. Dudó, claro. Entonces pidió una señal de confirmación. Ese mismo día, hablando con otra persona, ésta le dice, así como si nada, «Hoy le di a alguien $1, que para mí fue tanto como para ti sería darle a alguien $100». Esa era la señal. Clarísima. Clarísima. Dio el dinero y poco después recibió una cantidad mucho mayor. Dar, concluye Shin, abre el camino para recibir. Menciona también el diezmo, dar el 10% de lo que uno recibe. Dice que si se hace con amor, con alegría, no por obligación, asegura el aumento. El amor, seguir la intuición. ¿Y todo esto, a dónde nos lleva? ¿Cuál es el fin último del juego? Todo esto nos lleva a realizar nuestro diseño divino. Ese patrón perfecto, esa expresión única de quienes somos realmente, que mencionamos al principio. Para Shin, la petición más elevada, la más importante que podemos hacer, es pedir que ese diseño se manifieste. ¿Cómo sería esa petición? Algo como, Espíritu infinito, abre el camino para que se manifieste el diseño divino de mi vida. Deja que el genio que hay en mí se libere. Déjame ver claramente el plan perfecto. Qué bonito suena eso. Deja que el genio que hay en mí se libere. ¿Y qué incluye ese plan perfecto según ella? Incluye todo lo necesario para una vida plena: salud, riqueza, amor y perfecta autoexpresión. Lo llama la cuadratura de la vida. El juego completado, digamos. La cuadratura de la vida. Claro, seguir este camino puede implicar cambios grandes, ¿eh? Dejar atrás trabajos, relaciones, situaciones que no eran para nosotros. Y requiere soltar el control de la voluntad personal. Decir, hágase tu voluntad, la divina, y no la mía. Permitir que la inteligencia infinita nos guíe. Es todo un enfoque de vida, la verdad. Y las afirmaciones parecen ser una herramienta súper central en todo esto. ¿Podríamos recordar algunas de las que sugiere para distintas áreas, te parece? Sí, claro. El libro está lleno, pero algunas clave podrían ser. Para la prosperidad. Dios es mi suministro infalible y grandes sumas de dinero me llegan rápidamente bajo la gracia de manera perfecta. Para traer las condiciones correctas. Todo plan que mi Padre Celestial no ha planeado será disuelto y disipado, y la idea divina ahora se realiza. Me gusta esa. Para reforzar la fe. Como soy uno con Dios, soy uno con mi bien, porque Dios es tanto el dador como el don. No puedo separar al dador del don. Potente. Para la salud. El amor divino inunda mi conciencia con salud y cada célula de mi cuerpo se llena de luz. Ajá. Para pedir guía. Soy divinamente sensible a mis guías intuitivas y obedezco instantáneamente tu voluntad. Y para soltar problemas. Exacto, para liberar cargas o preocupaciones. Arrojo esta carga sobre el Cristo interior y voy libre. Son frases muy directas, muy enfocadas. El mensaje general, entonces, parece ser que tenemos un poder creativo enorme a través de lo que pensamos, lo que decimos, nuestra fe, y que todo esto opera bajo ciertas leyes espirituales. Exactamente. El juego, según lo ve Shin, consiste en alinear nuestra mente, nuestras acciones, de forma consciente con ese bien que ya nos pertenece por derecho divino, confiando en la guía que viene de adentro y actuando siempre bajo la gracia y de manera perfecta. El juego de la vida y cómo jugarlo. Definitivamente es un libro que ofrece una perspectiva, provocadora, y herramientas prácticas para quienes buscan vivir con más intención, con poder personal, ¿no? Nos recuerda que quizás no somos solo fichas en un tablero, sino también jugadores activos. Totalmente. Y nos deja pensando algo, ¿no? Shin escribió esto hace casi 100 años, mucho antes de todo este boom de la autoayuda, de la ley de atracción.
¿Qué fibra tan universal tocó para que estas ideas, el poder de la mente, las afirmaciones, la fe activa, sigan siendo tan relevantes hoy? Casi como si las hubieran descubierto ayer. Es verdad. Quizás la pregunta para quien nos escucha es, ¿cómo podría cambiar tu experiencia personal de este juego si eligieras aplicar conscientemente solo uno de estos principios durante la próxima semana? No sé. La no resistencia, bendecir en lugar de quejarte, actuar con fe activa en algo pequeño. ¿Qué pasaría? Una excelente pregunta para llevarse y reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inversión profunda. Si este contenido les ha parecido valioso, si les ha aportado algo, les invitamos a mostrar su apoyo. Pueden darle me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que le puede interesar y, por supuesto, suscríbanse a Libro Leyo y activen las notificaciones para no perderse nuestra próxima entrega de Sabiduría en Resumen. Y nos interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Qué ley o qué principio de Florence Scovel Shinn les llamó más la atención? ¿Hay alguna idea que les resuene especialmente en este momento de su vida? Compártanlo en los comentarios, por favor. Nos encantará leerles.